Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Arranca el día la bolsa, despierta el IBEX 35, Ángeles. ¿Cómo lo tenemos? Con descensos, está cayendo un 0,4%, perdemos los 11.000 puntos en 10.977. Vamos a ver por dentro qué es lo que está sucediendo. Pues Indra es la compañía que más está bajando, aunque tenemos que decir que hoy descuenta dividendo ordinario. Por tanto, ese retroceso del 2% incluye esta circunstancia. También están cayendo los títulos de Inditex, que hoy celebra Junta General de Accionistas, baja un 0,8 y ACS se deja un 0,75. Subidas para Grifols del 1,34%, al borde de los 10 euros por acción. Recuerden que ayer ejecutó ese rally del 10% al cierre que llegó a ser del 20% cuando volvió al mercado tras su suspensión. Naturgy sube un punto porcentual y por detrás ArcelorMittal recupera un 0,6. Si nos vamos al mercado continuo, tenemos a los títulos de Vidrala encabezando las caídas, baja un 4,5%. Montevalito pierde un 2,85% y los títulos de GAM, General de Alquiler de Maquinaria, bajan un 1,5%. En cuanto a las subidas capitaneadas por Adolfo Domínguez, gana casi 5 puntos porcentuales. Los títulos de la clase B de Grifols suben un 2,75%. Estos títulos ayer subían más de un 20%. Berkeley Energía gana un 2% y tenemos también a Prosegur subiendo un 1,6%. Les recuerdo que hoy tenemos subasta de letras a 3 y 9 meses. La prima de riesgo está en 78 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 en el 3,31. Miramos a Europa, Paloma. Tenemos caída para el Eurostock 50 del 0,45. Son 4.947 puntos. El DAX recortando en esa misma cota, 18.386 enteros. Si nos fijamos en el recorte para la bolsa parisina es del 0,44%, 7.594 puntos. En Londres, caída del 0,14 para el FTSE, 8.183 enteros. Y en Italia, cediendo un 0,27 la bolsa de Milán hasta las 33.953 unidades. Mirando a los protagonistas de la jornada, nos fijamos en Francia, en Dassault, después de ese profit warning. Estamos viendo una caída que todavía no han arrancado los títulos, la cotización. Por tanto, anticipamos una caída, no sabemos de cuánto será para la compañía de software francesa. En el Eurostock 50, mientras tanto, vemos a compañías liderar los avances como BMW, que sube un 0,41, el grupo Louis Vuitton arriba un 0,3, Infineon, el fabricante de chips, también subiendo un 0,3%. La caída más acusada es para Mercedes-Benz, se deja 2 puntos porcentuales, para Siemens, que cae un 1,5%, o para la francesa Total Energies, que recorta un 1,16%. ¿Más cosas? Mirando los futuros en Estados Unidos, anticipan de momento una apertura en positivo. No, el que más está subiendo es un 0,25 el futuro del Nasdaq. No son grandes avances, pero de momento todos mantienen la cota positiva. Cierre en Asia, donde tenemos al Nikkei de Tokio en zona de máximos históricos. Va a terminar la sesión con una subida en el entorno de los 2 puntos porcentuales. Shanghái, avances importantes también del 1,26. El Hansen se da la vuelta y ya cotiza en positivo, arriba un 0,05%. Y en Seúl el Kospi también en verde, arriba un 0,32. El crudo muy plano, el barril de Brent en $85,66, el barril West Texas $82,22. Y mirando a las divisas, sigue en rojo el cruce del euro frente al dólar en 1,0828. Son las 9:04, esto es Radio Intereconomía. El verano ya está aquí y se notan las ganas de disfrutar más de nuestro tiempo libre, de ver más a los nuestros y sobre todo de desconectar. Y si estas vacaciones quieres desconectar de verdad, solo tienes que adelantarte y planificar tu vuelta al cole en El Corte Inglés, porque adelantarse tiene premio con nuestros servicios exclusivos. Evita complicaciones, evita colas con nuestro servicio cita previa. Elige cómo te hacemos llegar nuestra entrega más fácil y aprovecha también nuestra carta de compra. Y hazte con todo lo que necesitas sin tener que cargar con las bolsas. Facilidades para familias numerosas. Y despreocúpate
Aprende con nuestro servicio de forrado de libros. Este año con una tarifa especial de 7,95 euros a partir de 6 libros. Precio por unidad 1,5 €. Encárgalo en el momento de hacer tu reserva y los forramos por ti. Este año, adelantarse tiene premio con la vuelta. Tus compras también puedes realizarlas en tienda, en la web y en la app del Corte Inglés. La economía en tus manos. IBEX 35, tiempo real, Ángeles. Sigue cayendo, está perdiendo ahora un poquitín menos, pero seguimos por debajo de los 11.000, 10.988, retrocede un 0,3. Me interesa el comportamiento de Grifols, tiempo real de la compañía. Pues se está animando, sube un 2,9%, supera ya los 10 euros en 10,14. Justo de Grifols hemos hablado con Juan Luis García Alejo de Grupo Ambank. El precio que se maneja en prensa, lo que hemos visto en los primeros titulares, habla de esos 5.500 millones de euros, que es exactamente la capitalización que tiene ahora mismo Grifols, con lo cual digamos que no hay un incentivo para el accionista que no sea de la familia para acudir a una oferta en ese sentido, en la medida en que no hay ningún tipo de prima. Tendremos que esperarlo, pero evidentemente lo que queda claro es que la familia Grifols no se encuentra cómoda en su relación con el mercado y prefiere abordar pues todos los problemas que tiene la compañía, especialmente desde el punto de vista del endeudamiento y la gobernanza, en un ámbito que no sea el de los mercados. Importante dentro del mercado español Puig, que podría incorporarse al IBEX 35 en sustitución de Sol Meliá. E importante también en Europa otras compañías, entre ellas Paloma, Dassault y ese Profit Warning. Así es, ya ha arrancado la negociación de la compañía y se está dejando a esta hora un 3,6%. Recordamos, la empresa francesa revisa a la baja sus objetivos para este ejercicio por retrasos importantes en algunos contratos firmados. El mercado, que está muy pendiente de los resultados empresariales que empezarán a publicar el viernes, empresas norteamericanas, los primeros en pasar por el confesionario van a ser los grandes bancos. Álvaro de la Rosa es selector de fondos de renta variable de Avante. Por ahora parece que sí. De hecho, miraba ayer los resultados para el segundo trimestre. Se espera un crecimiento de cerca del 9%, mientras que en el año en agregado de una subida de más del 11% en el crecimiento de beneficios. Si miramos los mismos datos en Europa para el segundo trimestre, solo se espera un crecimiento del 1% y en agregado en el año de cerca del 5%. Lo único que en Estados Unidos, como venían comentando mis compañeros, tienen es unas valoraciones algo más ajustadas. E importante esta semana, datos de inflación en Estados Unidos. Álvaro Braceras, analista de fondos de Ambank. Pues nosotros creemos que sí que se va a moderar. De hecho, creemos que va a adelantar ya, la Fed va a ir adelantando en la reunión de julio y posteriormente en el simposio de Jackson Hole, ya va a ir adelantando una bajada de tipos en septiembre, por eso mismo, ¿no? Por una moderación de la economía y también de unas expectativas que ya están ancladas dentro de la parte de inflación. La subyacente es la que parece que todavía que resiste más, pero creemos que va a haber una moderación. A la espera de esas referencias, el mercado mirando a valores protagonistas. Vamos con los precios, vamos con las noticias. Y comenzamos con los títulos de acción. A caída del 0,27% hasta los 108,90 euros. Su filial de energías renovables está subiendo ligeramente, un 0,2%, último cambio en 18,84. También subida suave para los títulos de Acerinox, 0,20% arriba, se cruzan a 9,90. ACS está bajando un 0,72%, cotiza en 38,80. Hoy es el último día para que los accionistas de la empresa puedan pedir el dividendo en efectivo en el marco de su último scrip dividend, que permite el cobro en acciones, en euros o con una fórmula mixta. La constructora abonará 1,55 euros por acción el 17 de julio a los que lo soliciten en efectivo. Es un 4,7% más que un año antes. Los que no lo pidan recibirán 25 acciones nuevas de la compañía. El gestor aeroportuario AENA, subiendo un 0,21%, intercambia sus acciones a 190,10 euros.
Y continuamos con Amadeus. La central de reservas de viajes se deja un 0,45%, cotiza en 62,30. Subida para ArcelorMittal del 0,28. Los títulos se compran y se venden a 21,28 €. El sector financiero poniendo lastre al IBEX 35, dada su ponderación. El BBVA baja un 0,86%, acaba de perder los 9,5 €, 9,49. Y el Sabadell cae un 0,69% hasta el euro con 85 por acción. Santander se deja un 0,45, compra y venta en 4,42 €. Títulos de Bankinter en 7,53 €. Es una caída del 0,61. CaixaBank retrocede un 0,3%, mantiene sin problemas los 5 € por acción en 5,9 céntimos. Y el último de los bancos por orden alfabético es Unicaja, que cae más de medio punto, un 0,54 hasta el euro con 28 por título. Recuperamos el orden alfabético con Celnex. La compañía de torres de telecomunicaciones también en negativo, baja un 0,3, se cruza en 31,28 €. Y Logista también en rojo, recorte del 0,22, 27,24. Enagas repite precio de cierre de ayer en 12,86 €. Y en el caso de Endesa estamos viendo una caída del 0,44%. Los títulos se intercambian a 18,14 €. Las acciones del grupo de infraestructuras Ferrovial bajan un 0,27% en 37,08 €. Y completamente plana tenemos al fabricante de piscinas Fluidra, los títulos en 19,75. Y se mantiene el tono alcista en Grifols, avances del 5% prácticamente, que dejan el precio de los títulos en 10,36 €. Recordemos que ayer subió casi un 10% tras confirmarse que la familia fundadora negocia con el fondo canadiense Brookfield una OPA sobre la empresa para sacarla de bolsa. Ahora falta saber el precio al que se produciría esa OPA de exclusión y, dado su carácter, la CNMV tendría que dar la aprobación para que pudiera llevarse a cabo. Continuamos con Iberdrola, que está cayendo un 0,25% hasta los 11,81 € por título. La compañía ha iniciado el proceso de desinversiones de renovables en Estados Unidos. A través de su filial Avangrid ha cerrado un acuerdo con Dominion Energy para venderle una parte de su mayor proyecto eólico marino en Estados Unidos, el parque de Kitty Hawk. Concretamente, la compañía se va a desprender del área norte y de activos asociados en una operación que se cifra en unos 150 millones de euros. Y continuamos con Indra, la consultora tecnológica, perdiendo un 2,25%. Aquí se incluye el descuento de dividendo ordinario a cargo de 2023 por un importe bruto de 0,25 € por acción que pagará el día 11 de julio. Los títulos cotizan en 18,65. Y tenemos a Inditex cayendo un 1% con los títulos a 45,15 en el día que celebra su Junta General de Accionistas, en la que se va a producir el nombramiento de la expresidenta de Sareb, Belén Romana, como consejera independiente. Además, los asistentes a esta Junta van a dar su autorización al reparto de dividendo correspondiente al ejercicio 2023, importe de 1,54, cuyo primer pago de 77 céntimos de euro se cobró el pasado 2 de mayo y el segundo está programado para el próximo 4 de noviembre. Continuamos con la Socimi Colonial. Ayer se vivía una jornada de bajadas en el sector. Hoy repuntan las acciones un 0,2 en 5,52. IAG subida del 0,10%, títulos 2,08. Consolidación de niveles para Laboratorios Farmacéuticos Rovi, que cotiza en 84,80 €. Caída suave para Mapfre. La aseguradora se deja un 0,37 hasta los 2,13 por título. Meliá Hoteles, que podría ser excluida del IBEX 35 según la decisión que hoy tome el Comité Asesor Técnico del IBEX, baja medio punto porcentual en 7,58. Hoy paga dividendo de 0,093 € brutos por título. Prácticamente plana vemos a la Socimi Merlin Properties, sube un 0,09, se intercambia las acciones a 10,56. La gasista Naturgy arriba un 0,65, 21,42, último cambio. Redeia caída del 0,18%, acciones que se compran y se venden a 16,22 €. La petrolera Repsol pierde un 0,82, ha perdido también los 14 € por título en 13,99. JP Morgan mantiene recomendación de sobreponderar y eso sí eleva el precio objetivo de 18 a 18,5 €. Y caída para la constructora SACIR del 1,12% con sus acciones en 3,34 €. Solaria gana un 0,35%, sus títulos en 11,40. Terminamos con Telefónica, que está experimentando una caída de un cuarto de punto porcentual hasta los 3,95 €, y al IBEX lo tenemos perdiendo ya un 0,61%, son 10.955 puntos.
¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Vuelve a Madrid y esta vez no puedes perdértelo. Mentiras inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto. Mentiras inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh? Del 26 de junio al 10 de agosto en el Teatro Maravilla. Ven a divertirte. Para entender la actualidad, hay que contarla con rigor y claridad. Es lo que cada día hacemos en Capital Intereconomía, desde las 7 de la mañana con Susana Criado. Radio Intereconomía. Inversión y finanzas en tus manos. Pablo García de Ibacons Alfa Valley, buenos días de nuevo. Hola, buenos días, Susana. Hoy el mercado algo, no sé si perezoso, resacoso por las elecciones, a la espera de resultados empresariales, pero también es lógico, ¿no?, que después de las subidas del primer semestre de este año que se tome un respiro, ¿no?, haga un parón. Y yo creo que podríamos tomarnos algún respiro más, ¿eh? Yo creo que lo que hemos visto el primer semestre es que hubo durante prácticamente 3 meses el mercado europeo lo hacía mejor que el norteamericano y eso a mí me chirriaba, ¿no? Nuestra apuesta en Intereconomía, lo hemos comentado mucho, era más Estados Unidos e India que no el mercado europeo, pero hay que reconocer sobre todo el Eurostoxx, no tanto el Stoxx 600, porque las Big Cap, la concentración no solo son los 7 magníficos de Estados Unidos, sino también en Europa hemos tenido algunos magníficos que han arrasado en cuanto a performance y han hecho que los índices estuvieran muy arriba. El mercado vigilando ahora datos de inflación en Estados Unidos y resultados empresariales. ¿Pueden ser un nuevo catalizador para que el mercado siga de fiesta la segunda parte del año? Bueno, yo creo que más bien, más que seguir de fiesta, es que el mercado se tome un respiro. Es decir, yo creo que vamos a pasar de esa intensidad de los datos macros, que por supuesto son muy relevantes, y el dato de IPC en Estados Unidos lo será, para saber si es verdad que se cumplen esas expectativas de 2 recortes de tipos en lo que queda de año y 1 cada trimestre el año que viene para cumplir los 6 recortes de tipos del señor Powell, pero en Europa yo creo que los resultados empresariales van a empezar a hacer mella. Hoy hemos visto 2 profit warning en Francia, no solo Dassault, también Verallia, la compañía francesa de packaging, de alimentación, que ha realizado otro profit warning. Si eso lo unimos a cierta debilidad del consumo, debilidad que hemos visto también en Alemania y las complicaciones políticas de Francia, yo creo que el riesgo desde mi punto de vista no está en los máximos, creo que son ya 33 del Standard & Poor's, sino más bien la situación de las compañías, sobre todo las que tengan más influencia en Europa. Es decir, hay muchas compañías europeas que venden más fuera de sus países de referencia. Uh-huh. De los valores y mirando a resultados empresariales, hoy hemos tenido profit warning de Dassault. Cuando las barbas de tu vecino veas pelar.
Bueno, en el caso, para Europa sí, pero es verdad que para el sector, bueno, Dassault es una compañía de diseño asistido. El resto de compañías de software como SAP, como Oracle, por ejemplo, en Estados Unidos, pues la verdad es que han seguido con una demanda fortísima. Aquí, sobre todo, lo que ha comentado la propia compañía son retrasos en grandes operaciones y ha dado las cifras preliminares del segundo trimestre, que no son tan negativas, es decir, 1.495 millones de euros, subiendo un 4% las ventas, queda un poquito por debajo de 1,55 billones de euros que esperaba el consenso, y en BPA prácticamente está en línea con lo previsto, es decir, no es un profit warning muy agresivo y tan solo a priori no habla de que la demanda se haya visto, digamos, disminuida, sino hay retrasos, pues como hemos visto incluso en Airbus, ¿no? La demanda es muy fuerte de pedidos de aviones, incluso hoy hemos conocido las cifras de junio. Lo que pasa es que está teniendo problemas todavía en la cadena de suministro que pensábamos que lo habíamos dejado atrás. En Europa, ¿qué más estás viendo en cuanto a valores? Bueno, hemos visto BP, está cayendo más de un 3%, la petrolera británica, que ha hecho una especie de trading update, pero sobre todo hablando de los niveles de producción en línea, pero hablando de un asset impairment, es decir, una depreciación de activos en balance que podría ser entre 1 y 2 billones, y eso desde luego no ha gustado. También la petrolera austriaca, que en este caso las cifras han sido sin demasiadas novedades, pero hemos visto que los niveles de producción caen respecto al trimestre anterior un 4%. Hemos visto resultados del holding sueco de Kinnevik Investment, o hemos visto, como decíamos, esas cifras que no han estado mal de entregas de Airbus, 67 aviones cuando había entregado 53 en mayo, 61 en abril, o sea que hay una cierta recuperación en el ritmo de entregas. Y bueno, Genling, Vistry, Veralia, que comentamos antes, un profit warning. Bueno, todavía nos quedan muchos resultados, Susana, por conocer. De momento, lo que vamos conociendo, de luego no es para tirar cohetes, pero las estimaciones del consenso, como siempre escribimos en nuestro diario, por lo menos son positivas, de cierto crecimiento year on year respecto al segundo trimestre del año pasado. Me interesa también, dentro de valores españoles, Grifols. ¿La salvación para Grifols y los accionistas es esa OPA de Brookfield? Qué historia, ¿verdad? A mí no me gusta, yo soy muy claro. Es decir, una compañía que la familia tiene el 30%, que viene un fondo canadiense como Brookfield, que ya había estado ayudando en la financiación de la compañía, y se dicen entre ellos, oye, a mí no me gusta que el mercado me esté inspeccionando, con lo cual, oye, ¿por qué no lanzamos una oferta? Yo no me quedo con la compañía, tú te quedas con tu 30%, yo me quedo con la otra parte, pero la deslistamos. Así que podemos hacer lo que nos dé la gana. La verdad, a mí no me gusta, porque incluso no se habla de dar una OPA, se habla de hacer un due diligence y lanzar una OPA por 5.500 millones de euros. Claro, pero si eso está incluso ahora ligeramente por debajo de la valoración de la compañía. Es decir, si aquí no hay una de verdad ganas de comprar la compañía y ofrecer a los accionistas que están en la compañía, aparte de la familia, una prima por comprarte, es porque lo que quieres es, no sé, insisto, no quiero ser abogado del diablo, pero ¿qué pretendes? ¿Que nadie vea lo que hay dentro y deslistarlo para así seguir haciendo lo que quieras con la financiación o con el tema? Al final le estás dando la razón a las, digamos, investigaciones, por decirlo así, de Gotham. A mí no me gusta esta operación tal como está planteada, francamente. Hay otro valor que nos interesa, que es Puig. ¿Cómo lo has visto desde su salida a bolsa y cómo sería o qué efecto tendría su incorporación al IBEX 35? Bueno, claramente siempre Puig ha sido un candidato para IBEX, ¿no? Por su tamaño, y es una gran compañía bien gestionada en un sector que, bueno, quizá al momento no haya sido el más idóneo, por eso la cotización pues tampoco ha tenido un comportamiento, está en estos 25,4 euros por acción. Todo el sector de cosméticos, fragancias, etcétera, está en esas dudas de hacia dónde evoluciona el consumo en Europa y a nivel mundial. Pero hablamos de un tamaño de 14.500 millones de euros, con lo cual es candidato sí o sí para posiblemente dar el salto y que Meliá salga del selectivo español. ¿Y la bolsa francesa, cómo la estás viendo ya con los resultados electorales en Francia más asentados? ¿Qué sectores son los que mejor y peor están reaccionando a esa victoria de la coalición de izquierdas? Bueno, yo hoy titulaba el diario Mercados: el dilema de Francia no desestabiliza a Europa, pero Francia es ingobernable. Es decir, aquí la situación es de mucha tensión, lo notas, yo que estoy aquí en Francia. Que gane un comunista como Mélenchon a mí no me deja tranquilo. Es verdad que Le Pen, como siempre, la extrema derecha es muy grandilocuente, pero después lo hemos visto en Meloni, que después tampoco llega la sangre al río.
pero entre tener a Le Pen y a Mélenchon, pues la verdad es que no me da demasiada tranquilidad. Pero el mercado lo ha aceptado bien, es decir, ha preferido Mélenchon, que a priori no se cree lo que dice, porque insisto que es muy extremista, y la ingobernabilidad de Francia va a ser un problema a medio plazo. Pero de momento el mercado prefiere estos resultados que no a Le Pen dominando con mayoría absoluta, como incluso se estuvo especulando después de la primera ronda. Así que, bueno, pues nos queda bastante titular y eso a los franceses les gusta mucho, ¿no? Con lo cual vamos a tener titulares todos los días y os estaremos informando. ¿Alguna otra cosita más interesante que veas hoy? Yo estoy esperando los resultados de la banca, Susana. Yo creo que la banca norteamericana va a seguir dando muy buenos resultados. Vamos a empezar a ver la tecnología. Qué buenos resultados nos dieron el primer trimestre, qué buenas expectativas para el segundo. Y a los más agoreros, que ya sabes que aquí hemos estado insistiendo en nuestras posiciones fuertes en tecnología, mientras que los resultados sigan siendo buenos, esto va a seguir tirando. Japón se ha puesto hoy también en máximos históricos y el Standard & Poor's y el Nasdaq también. Es decir, que si las grandes 7 magníficas siguen publicando las excepcionales cifras que publicaron el primer trimestre, yo creo que esas son las apuestas, ¿no? Y jugar a Europa, pues sigues teniendo muchas incertidumbres, desaceleración de Alemania, incertidumbres en Francia. Italia está haciéndolo especialmente bien también, la economía española, pero tienes un sí pero no. Yo creo que la visibilidad de Estados Unidos, mientras que se cumplan estas expectativas, son lo que nos hacen seguir largos en la tecnología y seguir largos en el mercado americano y también el indio, que ha seguido marcando máximos del año. Muy bien, pues Pablo García de Bacons Alfa Value, gracias. Ya por la semana, feliz día. Gracias. Gracias, cuídate. CBNK, el banco de los colectivos esenciales. Con el legado de excelencia de Banco Caminos y Bancofar, en CBNK sumamos más de 100 años de historia. Ahora somos un banco para el futuro. Expandimos nuestra propuesta de banca especializada a los colectivos de la ingeniería y de la salud. CBNK, en la esencia de lo que importa. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Escápate al Monasterio de Piedra y descubre arquitectura legendaria en un entorno natural exuberante. Pasea por sus senderos y espectaculares cascadas. Contempla su claustro del siglo XIII y camina sobre su fascinante lago del Espejo. Monasterio de Piedra. Siente la historia. Vive la naturaleza. monasteriopiedra.com. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Mercado continuo, Ángeles, ¿qué estás mirando? Pues sobre todo a Puig, la más firme candidata, como estabas comentando, para entrar en el IBEX 35. Reunión extraordinaria hoy del Comité Asesor Técnico. Por criterio de capitalización es una apuesta segura, superan volúmenes al resto de aspirantes. Los títulos de Puig están subiendo un 0,43%, cotizan en 25,49. Candidata a salir, Meliá Hotels, que está bajando un punto porcentual. Escuchamos a Manuel Pinto, analista de XTB. Todo apunta a que en esta reunión se podría incluir a Puig. Se debe principalmente que ya ha superado el periodo de control de 2 meses y cumpliría con el criterio de capitalización bursátil ajustado. Se lleva hablando también de algunos valores que llevan tiempo a una salida al índice, como pueda ser el caso de Meliá, que para nosotros es el que tiene las principales papeletas para salir del selectivo nacional. Pues parece una alternativa muy seria de cara al comité de mañana. Y vamos a ver dentro del mercado continuo cuáles son los valores que ahora registran la mejor y peor evolución. Lo peor para Vidrala se deja un 4,7. Indra, con ese pago de dividendo, está perdiendo ya un 4,2%. Y tenemos a Prisa también bajando un 3,36%. Entre los que suben, Grifols, los títulos de la clase B, arriba un 6%. Los títulos ordinarios subiendo un 5,5%. Farmamar, que ayer también subía gracias a la evolución de uno de sus medicamentos, arriba un 5,35%. Y comentar que Global Dominion paga hoy dividendo
dividendo por importe bruto de 0,097 euros por acción. Y miramos a las plazas del viejo continente que continúan registrando recortes. Mirando la bolsa de París, lo peor lo seguimos teniendo en Dassault, que ya cae un 5%, pero también vemos recorte importante en el entorno del 1,9% para Renault, Capgemini o Saint-Gobain. La mayor subida para el laboratorio Eurofins, rebote del 0,9%. Mientras tanto, dentro de la bolsa germana destaca la caída para Mercedes del 3,26% y la subida de Sartorius del 2,2%. Y en el Eurostock 50, el valor más alcista a esta hora es Deutsche Börse, sube medio punto porcentual, mientras que la caída, además de para Mercedes-Benz, se la nota Saint-Gobain del 1,7%. Miramos esta semana que está casi recién estrenada. Miramos a la agenda, a las claves de la semana, y lo hacemos con Javier Puerto, que es responsable de inversiones de Caser Asesores Financieros. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Oye, lo más importante, resultados empresariales. Empieza la temporada del primer semestre de este año y ver qué es lo que dicen del pasado, pero sobre todo las guías, ¿no? ¿Cómo ven el segundo tramo del ejercicio? Correcto, sí, ya empezamos este viernes con los resultados empresariales. Los primeros, como siempre, van a ser los bancos de inversión en Estados Unidos, y al final pues es muy importante, sobre todo aquí en Estados Unidos, que vayan cumpliendo los objetivos y que a la vez las guías sean buenas para justificar las valoraciones tan ajustadas que nos encontramos. Importantes serán datos de inflación en aquel país, una cifra que vigila muy de cerca Jerome Powell. La inflación se resiste sobre todo por los salarios, por la vivienda, por el consumo. ¿Qué es lo que hace que esa inflación sea resistente? ¿O la energía? Bueno, es todo esto en conjunto. Al final estamos viendo cómo el petróleo pues todavía se resiste a caer y está en esa zona de 82 el barril de crudo. Eso pues tiene un impacto tanto directo en la tasa de inflación general como indirecto también en la subyacente. El coste de los transportes pues se encarece y esto afecta a todo. La parte del consumo con las ventas minoristas también sigue bastante robusto. Cada vez estamos viendo cómo va bajando un poco más la tasa de ahorro de las familias estadounidenses, y al final eso traerá inevitablemente una ligera caída del consumo, pero por la parte también de índices manufactureros y de servicios, los datos ya están en zonas de expansión. Estamos viendo como el IPC de Estados Unidos sí que está cada vez un poquito más goteando a la baja, que pasa de esa zona de 3,4, 3,5% ahora a una previsión del 3,1 para el dato del jueves, y sin duda en esta semana en la que tampoco los datos macroeconómicos van a ser excesivamente importantes, este va a ser el foco. El jueves el dato de IPC en Estados Unidos. Y foco también las negociaciones para nombrar presidente en Francia, ¿no? Y para crear ese nuevo gobierno formado por distintas coaliciones de izquierdas, y ahí ver cómo se mueve la bolsa, el euro y también la prima de riesgo Francia, Alemania. Correcto, sí, además está afectando más, en mi opinión, a los bonos que a los índices. Al final el índice del CAC 30 pues es un índice que lo forman empresas que obtienen los beneficios de todas las partes del mundo. Sí que puede estar afectando un poco más a las pequeñas compañías que son más dependientes del mercado francés, y al final pues nos hemos encontrado con la buena noticia de que la ultraderecha ha bajado mucho, pero si lo reemplazamos porque va a ser la izquierda más radical, pues tampoco el mercado lo está valorando de forma muy muy positiva. Aquí lo difícil es que no hay ningún partido que por sí solo vaya a poder gobernar. Francia no es tampoco un país que tenga tradición de verse coaliciones de gobierno con el sistema de primera y segunda vuelta. Entonces vamos a seguir viendo sin duda mucha incertidumbre hasta que se forme por fin un gobierno, y habrá que ver el gobierno que se forme cómo se lo toma el mercado. ¿Tú crees que este verano nos tocará consolidación de niveles, tomar aire y ver hacia dónde tira el mercado en la recta final de año, que ya la bolsa ha subido y ha corrido demasiado? Hombre, va a ser muy dependiente de lo que veamos en con la macro ya un poco más clara. Parece que sí que la Reserva Federal va a bajar una vez los tipos de interés, puede ser en septiembre, puede ser en noviembre. Yo creo que vamos a estar muy pendientes de la micro para ver, como decía antes, si esos resultados empresariales siguen justificando estas valoraciones. Si nos llevamos alguna sorpresa negativa, como ha pasado hoy en Dassault Systems, que puede pasar también en alguna empresa en Estados Unidos, pues es más fácil
podamos ver, juntando el periodo estival con algún profit warning, como el mercado pues tiene un poco más de desconfianza y tenemos algunas pequeñas correcciones, pero va a depender mucho de la temporada de resultados. Lo de Dassault Systems, ¿puede ser el principio de más profit warnings en el futuro? Creo que es un caso aislado y a mí me recuerda bastante a lo que pasó con Airbus, que es no una caída de la demanda, que sería lo que más preocupe al mercado, sino que estamos viendo como la cadena de suministros todavía no está tan desatascada como estábamos viendo, y le está costando pues entregar pedidos y está teniendo retrasos en la producción. Mientras no venga por la parte de la demanda y sean estos episodios aislados, no creo que debiese extenderse a todo el mercado en general. Muy bien. Pues Javier Puerto desde Caser Asesores Financieros. Gracias, cuídate. Buen día. Muchas gracias. Adiós. Buen día. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Gran Hotel Inglés comenzó siendo el café de tertulias más influyente de Madrid y en los años 20 uno de los centros culturales de primer nivel, donde se reunían artistas, escritores, pintores y políticos para, entre cafés y vinos, inspirar sus obras, debatir durante horas de literatura, cultura, política y otros asuntos mundanos. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Arrancamos el consultorio, el espacio en el que resolvemos sus dudas sobre ahorros, sobre inversión, sobre títulos cotizados o también sobre índices. Hoy en este espacio me acompaña Samuel Plaza. Samuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, muy buenos días, encantado de estar contigo de nuevo. Encantada, un placer, que es director de JFD Brokers España. Oye Samuel, primero, ¿cómo ves el tono del mercado? ¿Qué esperas en el muy cortito plazo? Bueno, yo en el corto plazo, aunque ayer tuvimos una sesión ligeramente positiva, bastante tranquila, sigo viendo un tono en principio bajista, ¿no? En los principales índices europeos seguimos viendo como hoy tenemos ese tono bajista, ¿no? Con pérdidas alrededor del 0,5%, que aunque bueno, el mercado parece estar bastante calmado, lo que sí nos sigue indicando es que seguimos en ese proceso de corrección, ¿no? Desde los últimos máximos que veíamos, y esto se refleja no solamente en el selectivo español, como estábamos viendo, sino también lo podemos ver en índices como el DAX alemán y por supuesto Francia, ¿no? Parece que la incertidumbre en Europa de momento continúan las correcciones, y sin embargo, pues bueno, vemos un mercado al otro lado del charco, un mercado americano que sigue batiendo máximos históricos y sí que continúa con un tono muy fuerte, ¿no? Sobre todo pues por las grandes subidas, ¿no? Que siguen registrando las grandes capitalizadas de Estados Unidos. Así que bueno, en Europa yo creo que hay bastantes dudas, hay bastante incertidumbre en estos momentos después de todos estos procesos electorales, y en Estados Unidos la verdad que los índices siguen comportándose de forma excelente. Así que no le llevamos la contraria al mercado y seguimos la ola de Estados Unidos. ¿Mejor bolsa americana que europea? Nunca.
Sí, sí, por supuesto. De hecho, bueno, estaba analizando algunos títulos y demás, y dentro de mis favoritos prima sobre todo en estos momentos títulos americanos, ¿no? Más que europeos. Por supuesto, siempre va a haber oportunidades, ¿no? Dentro del mercado europeo, pero me decanto más en estos momentos por el mercado americano, con ese buen tono que sigue teniendo, más que, pues bueno, este entorno más de incertidumbre que estamos viendo en Europa, y que realmente, si observamos los gráficos, seguimos en procesos de corrección, ¿no? Por tanto, habría que esperar a que todo este proceso pues se finalice y empezamos a ver ya pues un tono más positivo. Dame 2, 3 valores en el mercado americano. Pues mira, el primero de todos que voy a comentarte va a ser Meta. Meta, de hecho, en estos momentos, en la sesión de ayer, cerró por encima de su máximo anterior, ya generando pues un buen patrón alcista. Yo creo que ahí podría ser una buena oportunidad de continuación alcista por encima de esos $530. Me parece que pues bueno, está cumpliendo en principio con las expectativas, y yo creo que puede ser un valor que puede continuar dando buenos momentos, ¿no? O dando esas subidas. Otro también que me gusta bastante es Intel. Lo llevábamos analizando desde hace ya bastantes sesiones, ¿no? Después de esas fuertes caídas, esos problemas, parecía que el título llevaba algunas semanas prácticamente, ¿no?, en estado de coma, y justamente en la sesión de ayer, a la apertura del mercado americano, pues vimos ese renacimiento otra vez de Intel, ¿no?, superando su última zona de resistencia en los 32,45, y con un buen tono bastante positivo, ¿no? Parece que entran de nuevo compras en Intel, y además es un valor que yo creo que está muy infravalorado y que tiene un gran potencial. Por tanto, pues bueno, Intel es otro de otros mis favoritos, y por darte ya otro, también McDonald's, que bueno, todos lo conocemos, y en estos momentos, pues a través de nuestro análisis técnico, lo que observamos es que estamos en niveles de soporte muy importantes, zona de los $247, y ese entorno, bajo mi punto de vista, es una zona muy muy importante. Lo vemos también infravalorado, y seguramente, como ya hizo el año pasado o en otras caídas que estuvimos observando, seguramente el valor, pues a partir de esos niveles, se pueda recuperar, y por tanto está en un entorno en el cual, a partir de esos 247, podríamos buscar posiciones largas. En Europa y en España, dame 2, 3 valores. Venga, pues mira, en España te voy a dar, por ejemplo, Indra, que me gusta bastante, lo tenía aquí de hecho anotado. Vemos como Indra en las últimas semanas, en las últimas sesiones, ¿no?, pues ha tenido un proceso de corrección después de alcanzar esa zona de los 22 euros, y ahora mismo está intentando apoyarse, o se está apoyando en zonas de soporte muy importantes, la zona de los 18, 17 euros aproximadamente, ¿no? Estas zonas, la verdad, que las vemos como un importante soporte, porque seguimos observando, ¿no?, que la tendencia general de fondo sigue siendo muy alcista, y aprovechar estas correcciones para incorporarnos de nuevo a Indra, pues yo creo que es una muy buena opción, ¿no?, para esta semana. Obviamente falta alguna confirmación, pero yo creo que Indra puede ser un título interesante en España. Y otro, por darte un segundo valor, IAG también. Nos está gustando su comportamiento de las últimas sesiones. OK, ha roto de hecho una pequeña estructura bajista que estaba predominando en las últimas sesiones, y que venía desde los 2,18 hasta alcanzar un mínimo en la zona del 1,88. Pues bien, la semana pasada hizo esa ruptura de la zona de los 2,03, y por tanto, con esa consolidación del precio por encima de ese nivel, pues IAG en estos momentos yo creo que puede tener un buen comportamiento y volver de nuevo a zonas de 2,18, o incluso superarlo y alcanzar los niveles de los 2,25. Por tanto, también es un título en España que lo vemos interesante. Muy bien. Mira, me llegan las primeras consultas a través del canal de YouTube. Marisa, buenos días. ¿Me puedo analizar Stellantis y Walt Disney para entrar? Stellantis y Walt Disney. Venga, vámonos primero a Stellantis. Colocamos por aquí Disney también. Y bueno, en el caso de Stellantis lo seguimos viendo bajista, ¿no? Parece que ese tono positivo que se veía a principios del mes de junio, incluso a finales del mes de mayo, en toda la parte del sector automoción, pues se ha diluido totalmente, y seguimos viendo Stellantis pues en caídas, ¿no? De momento la secuencia lo que nos indica es que
seguimos viendo máximos y mínimos decrecientes. Por lo tanto, no creo que deba ser un valor que debamos tener en cuenta en estos momentos. Sí es verdad que ha tenido ahí un descuento importante desde los 28 hasta los 18 euros, pero no observamos zonas de soporte de momento relevantes, ¿no? Tendríamos que esperar quizás caídas hasta la zona de los 16 o incluso mucho más abajo, la zona de los 14, para volver a valorar la posibilidad de incorporarnos alcistas, ¿no? dentro de Stellantis. Por tanto, de momento yo creo que esperar y mucho cuidado, porque las correcciones se pueden alargar, ¿no? Hasta niveles de los 16, de los 15 euros aproximadamente. Vale. Y luego en el caso de Disney, pues bueno, después de esa también buena recuperación que hubo, ¿no? Con todo el ruido, ¿no? que generó Bob Iger, y con toda esa política de reestructuración de la compañía, la nueva reinversión que están haciendo en parques temáticos, la recuperación de la parte también de los de toda la parte de los cruceros y demás, pues bueno, tuvo una muy buena recuperación, pero ha vuelto otra vez, ¿no? a un entorno de correcciones. Sí es cierto que si nos vamos a un entorno más de largo plazo, ¿no? Gráficos semanales, sí podemos observar que empezamos a estar en ciertos entornos ya de descuento, donde es posible que vuelvan a entrar ya un sentimiento comprador, ¿no? La zona de los $96 podría ser una buena zona de entrada en largo. También fueron resistencias de corto plazo, por tanto ahora se convertiría en un nivel de soporte importante, ¿no? Esa zona de los $96, la verdad que puede ser algo, puede ser interesante, pero bueno, me preocupa esta corrección, y veremos a ver hasta dónde llega. Yo esperaría, ¿no? Si buscamos una entrada, bajarnos un poquito más al corto plazo, al gráfico diario. Vamos a ver que lo he perdido, voy a recuperarlo otra vez, a ver si puedo recuperar el gráfico, que no me carga. ¿Lo tienes? Voy a esperar un momentito, lo voy a... Sí, lo tengo aquí, que es que no sé por qué se me ha quedado en blanco, y lo voy a recuperar por otro lado. Aquí lo tengo. Listo, pues lo que te comentaba, ¿no? Está en esa fase de corrección, zona de 96 interesante, pero bueno, bajarnos mejor al corto plazo, al gráfico diario, y quizás a lo mejor esperar una recuperación por encima de los 103,68. Ahí yo sí vería de nuevo una posibilidad de entrada. Pero la zona de los 96 puede ser interesante para ver un nuevo rebote alcista. Muy bien. Jesús Jiménez dice, ¿se puede comprar en Agas a estos precios? Gracias. Saludos desde Málaga. Enagas, pues vámonos a Enagas, vamos a ver a qué precios nos está cotizando. Zona de los 12,82 cotiza en este momento. De hecho, está rompiendo o está consolidando por debajo de su mínimo anterior. Yo no soy de comprar o de entrar en valores cuando están en plena caída, por mucho descuento que tengan. Si nos fijamos, la secuencia es totalmente bajista, continúa esa secuencia de máximos y mínimos decrecientes, y yo no sería partidario de comprar en esta zona de mínimos. Yo preferiría esperar quizás, pues eso, ¿no? Una cierta recuperación, que empecemos a ver ya rupturas de máximos decrecientes, ¿no? Y que nos dé un cambio de tono de bajista a alcista. Yo creo que las caídas van a continuar. O sea, no hay ningún argumento ahora mismo técnico que nos indique que Enagas se vaya a recuperar en el corto plazo. Por tanto, comprar a estos precios, por responder, ¿no? a la pregunta del oyente, yo creo que no sería una buena idea en este momento. Vamos con nota de voz. Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos, desde Madrid. Hace como 3-4 meses compré Tesla 600 acciones a $143. Mi objetivo era de cortísimo plazo y especular con ella 20-30%, pero es que viendo las velas que saco velas constantes y sujetándolas, decidí quedarme. Bueno, ayer ya estaba en 253 que cerró, y tuvo el intra en 259. Mi pregunta es la siguiente. ¿Piensa el analista que puede soportar estos precios o hacer una caída proporcional a toda la subida? Y si ve, como creo que veo yo, una resistencia clarísima en la zona 265. Gracias. A ver, Samuel, ¿qué piensas?
Pues exactamente lo mismo. Tenemos una resistencia muy importante en los 263,24, ¿no? Si es cierto que obviamente el proceso bajista en el que se encontraba, pues lo podríamos dar técnicamente por finalizado, porque la zona, el último máximo decreciente lo teníamos en los 205 y esta fuerte subida, digamos que pues ha generado una fuerte demanda compradora, ¿no? Por tanto, pues bueno, es cierto que si su objetivo es especulativo a corto plazo, la zona de los $263 debería ser una zona ya de objetivo, dado que viene de los 140. La revalorización yo creo que es muy importante, y si tiene ese objetivo de corto plazo, los 263 o ese entorno de entre 250 y 263, que es donde estuvo cotizando ayer, debería ser su zona objetiva, ¿no? Además, a mí me da una fuerte señal de sobrecompra extrema. Esto quiere decir que posiblemente podrían venir algunas correcciones en el corto plazo. Esas correcciones no creo que devuelvan otra vez al título a niveles de por debajo de los 205, incluso 280 o incluso los 150, ¿no? Que vimos en las últimas semanas, pero si su objetivo es especulativo y recoger y salir, pues bueno, yo creo que esa zona de los 250 o 260 sería una muy buena zona para tomar beneficios, al menos parciales, ¿no? Porque podemos decir, vale, tengo 600 acciones, me voy a quitar por lo menos el 50%, recojo parte de los beneficios y el resto, pues bueno, lo vamos a dejar a largo plazo y puedo marcarme un stop de salida de beneficios, ¿no? Que yo lo marcaría pues en el entorno de esos 234, $230, ¿no? Colocando ahí un stop de beneficio con el resto de otro 50% de las posiciones que tenga, y así, pues bueno, si el título sigue generando movimientos al alza, pues seguir recogiendo, ¿no? Y ya ir ajustando mucho el stop a los cierres diarios para que cuando venga esa corrección, pues bueno, salir de la totalidad de la posición y listo, ¿no? Y a otra cosa. Muy bien. Voy con Jesús. Buenos días. Sí, buenos días. Muchas gracias por llamarme. Nada, encantada. Mire, quería consultarle al señor analista por Telefónica compradas a 4.15. Ay, se ha movido y no le oigo. A ver, Jesús. Telefónica a 4.15 y qué más. Un momento. No, es que le Y Louis pierdo. Vuitton compradas a 715. A ver Muy qué bien. opina de las dos empresas, por favor. Estupendo, gracias, ¿Me dejan el suerte. teléfono? Sí, no se preocupe. ¿Qué dice Samuel de estas dos compañías? Sí. Bueno, lo primero de todo, Telefónica, que pues bueno, todo parecía muy bonito, ¿no? Cuando rompíamos esas resistencias de los 4.15, incluso de los 4.34, y estamos en un proceso de corrección, ¿no? Lo cierto es que Telefónica en el corto plazo, desde la última subida que ha producido de los 3.50 hasta los 4.40 aproximadamente, pues ese proceso alcista de secuencia de máximos y mínimos crecientes se ha finalizado, ¿no? Con la ruptura de la zona de los 4.06, ahí ya pues vemos ese agotamiento y de momento se mantienen correcciones. Ahora bien, si nos vamos a un escenario de medio largo plazo, sí es cierto que tenemos una zona, yo creo que muy importante, en el entorno de los 3,84, ¿vale? Por tanto, yo creo que de momento podría mantener las posiciones sin mucho problema, ¿no? Esperando de nuevo esa revalorización. ¿Dónde colocaría yo mi stop de pérdidas? Por debajo del soporte más importante que tenemos de medio plazo, por debajo de los 3,51. Si Telefónica volviera a esos entornos y perdiera esos 3,51, estaríamos en un escenario bajista total y totalmente diferente, ¿no? Por tanto, de momento el tono alcista se mantiene, aunque estas correcciones pues han podido generar, yo creo que algo de miedo, pero yo creo que esa zona que tiene de los 3,84 podría ser una buena zona para volver a tomar posiciones alcista, ¿no? Para volver otra vez de nuevo con el rebote alcista. Por tanto, si las tiene compradas a 4,15, de momento mantener, pero vigilando, pues bueno, esa zona de los 3,85, 3,84, yo creo. Y en el caso de Louis Vuitton, vamos a irnos al título. Louis Vuitton. No me acuerdo ahora. Vamos a ver si lo encuentro, porque aquí lo tengo. Louis Vuitton, París. Vale, bueno, pues nada, se encuentra como vemos, ¿no? En un proceso correctivo, máximos y mínimos decrecientes. Nos decía que lo tenía comprado a 700, cotiza a 695. Yo creo que debería mantener y esperar, ¿no? Con un stop
por debajo de la zona de los 655, ¿no? Esos últimos mínimos, 655, 644. Si ya perdiera esa zona de soporte, que ha sido muy importante, entonces ya sí entraríamos en una fase bajista en Louis Vuitton. Pero de momento la secuencia lo que nos dice es que el proceso sigue siendo alcista, los máximos y mínimos siguen siendo crecientes, aunque en el corto plazo pues sí es cierto que estamos en una pequeña fase correctiva, ¿no? En una pequeña tendencia bajista. ¿Qué le recomendaría? Pues básicamente eso, ¿no? Un stop para detener pérdidas en 643, creo que esa es la zona más adecuada, y bueno, observar si finalmente se produce ese giro alcista, ¿no? Para ver de todas maneras un tono alcista, Louis Vuitton debería superar los 741 euros, ¿no? Si rompe esa resistencia o esa zona de resistencia, ahí entonces ya sí veríamos de nuevo cómo seguramente la compañía se encamine a niveles de los 890 o incluso los 900 euros de nuevo, ¿no? Pero de momento, pues bueno, yo creo que toca esperar un poquito a ver cuál es la reacción del título. Voy a por otra nota de voz. Buenos días. Estoy con pérdidas en Vallourec, ticker VLLP de Pamplona, y Porsche. Quisiera salir de ambas si en la lista le parece bien. Y si es así, que me diga por cuáles las puedo cambiar. Gracias. ¿Saldrías de estos dos títulos? Pues mira, de momento en Vallourec no saldría del título, porque de momento lo que observamos es que el proceso sigue siendo alcista, y de hecho en estos momentos se está apoyando en una zona de anterior resistencia que se está convirtiendo en soporte, lo que es una estructura de throwback técnica, ¿no? Por tanto, a mí estos valores que nos está dando ahora mismo de los 14.55, 14.90 aproximadamente, en este pequeño rango en el que nos encontramos después de las correcciones, a mí de momento me sirve como una buena zona de soporte, ¿no? Para a partir de ahí continuar con las subidas. Ahora bien, ¿dónde colocaría mi stop ya de salida absoluta? Pues obviamente si no aguanta esa zona de resistencia, que ahora sería una zona de soporte, la zona de los 12.95 sería mi zona de stop, ¿no? El mínimo creciente anterior de toda esta secuencia alcista que ha realizado desde los 9,55 hasta los 18, ¿no? Por tanto, si pierde esos 12,95, entonces ya sí hay que salir y hay que cambiarlo. Pero yo creo que de momento no conozco el precio de compra que ha adquirido. Nos dice que está en pérdidas, entiendo que ha comprado por encima de los 15 más o menos, pero bueno, veremos. Estupendo. Y luego el otro valor era Porsche, ¿no? Sí, pero eso te lo dejas para después de boletín. Así te llevas un poquito de deberes, vas tomando nota y a la vuelta me lo cuentas. Seguimos con el consultorio 915331851. Después del consultorio llegará Lola Jacuotot de Finaccess Value y nos va a presentar una estrategia de renta variable europea. Después, consultorio de fondos de inversión, y a la vuelta abrimos el espacio dedicado a la energía. En el foco, el hidrógeno y también el biometano. No se vayan, que estamos aquí hasta las 12 de la mañana.